Bueno, ya aquí estamos de vuelta con ustedes. Ahí está. Iniciamos con Tacón inmediatamente. Que va a estar con nosotros el excelente. doctor Ramón Espinal, el primer bebé mediante una inyección intratoplasmática de esperma. Él va a estar. Él nos primer dirá bebé. ¿Qué Sí, significa eso? él me dirá. No, pero yo tengo una nota de prensa que se la voy a mandar a Tacón después con relación a esto. Vamos a ver. Iniciamos con Tacón. Intratoplasmática de esperma. Sí. Eso suena interesante. Bueno, Tacón, muchas buenas noches. preguntas. Sí, hay varias preguntas. Hay varias preguntas. Ya te hice la de Carmen Núñez. Sí. Voy a empezar entonces con las preguntas de Carmen. Y vamos a poner los teléfonos inmediatamente en el... Así es, en pantalla. En pantalla. Voy entonces a empezar con la pregunta de Carmen. Carmen Núñez es una amiga televidente, amiga de Bélgica Suárez, le envió precisamente algunas inquietudes que ella tiene. Dice ella que buenas noches, aquí estoy esperando esa respuesta para mi amiga. Una abuela tiene la guarda potestad de su nieta de 10 años. ¿Puede hacerle o pedirla en una residencia americana como si fuese su hija? No, porque primero es abuela. Para poder hacerle una petición a una persona, los abuelos no pueden hacer una petición. Para poder hacer una petición, primero se tiene que ser ciudadano o residente. Si se es residente, puede pedir a hijos menores, hijos mayores solteros y cónyuges, esposa o esposo. Si es ciudadano americano, puede pedir a hijos menores, hijos mayores solteros, cónyuges, puede pedir a hijos mayores casados, a hermanos o a hermanas, siempre y cuando sean ciudadanos americanos. Pueden pedir a papá y a mamá, pueden pedir a novia o novio y así por el estilo. Tienen un abanico bastante amplio respecto a la petición que pueden hacer con respecto a los residentes legales permanentes. O sea, el ciudadano de Estados Unidos tiene un abanico mucho más grande, mucho más amplio, puede pedir a más personas con respecto al residente legal permanente. Para una persona poder hacer una petición tiene que estar dentro de estas categorías de personas que tiene él la facultad para poder pedir. Por ejemplo, cuando hablamos de una abuela, la abuela es ciudadana de los Estados Unidos y la abuela tiene un hijo ciudadano de los Estados Unidos y que este hijo es el papá de la niña en cuestión, entonces nosotros podríamos ponderar otro tipo de posibilidades como lo es la transmisión de la ciudadanía a través de los abuelos. Esa es una posibilidad que nosotros tendríamos que ponderar, pero para eso necesitaríamos otras informaciones con respecto a todos los involucrados. Son muchas cuestiones que hay que tomar en consideración aquí. Por ejemplo, cuando un papá no puede transmitir la ciudadanía a un niño que nació luego de haberse convertido en ciudadano de los Estados Unidos y no puede transmitir la ciudadanía en virtud de que no tiene la cantidad de años que pueda demostrar presencia física en los Estados Unidos, bueno, posiblemente esa sea una puerta abierta para la transmisión a través de los abuelos. Entonces son muchas de las cosas, son muchas cuestiones que hay que tomar en consideración aquí y quizás, y sin quizás, fuera bueno que nosotros tengamos algún tipo de encuentro con la persona que nos envía este tipo de inquietud. Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿y de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De aquí de la Susa. Excelente, ¿cuál es su pregunta? Yo estoy pedido por una hermana hace 9 años, ya mi caso está en el Servicio Nacional de Visa. Ella acaba de morir hace ya aproximadamente 4 semanas. ¿Podría seguir el caso una hija de ella que es ciudadana, trabaja y es mayor de edad? Es la pregunta, ¿podría seguir el caso? Ya mi caso está en el Centro Nacional de Visa, o aquí le llamamos preavisa, para fines de cita. Bien. ¿Podría era pregunta, ¿podría Sí. una hija seguir el caso? Su pregunta es sumamente interesante y sobre todo porque es un caso que normalmente puede perfectamente ocurrir a personas que están en medio de un proceso de petición donde las peticiones tienen una duración tan alta
como la de hermanos de ciudadanos de los Estados Unidos. El tiempo de duración de este proceso son 14 años. 14 años. Eso es lo que contempla el boletín de visas. Es un tiempo tan alto, que muchas situaciones muchas circunstancias pueden variar el estatus de un proceso de petición. Cuando el peticionario fallece, obligatoriamente la petición estará latente mientras el peticionario pueda manifestar la voluntad de que él quiere que el familiar viaje a los Estados Unidos con fines de residencia. Mientras el peticionario puede manifestar este tipo de voluntad, entonces la petición permanece. Como aquí el peticionario ha fallecido, aquí obligatoriamente, independientemente en la etapa del proceso donde se encuentra su petición, que es una de estas tres, o petición, o procesamiento documental, o entrevista consular, una de esas tres, pues independientemente de la etapa de este proceso donde se encuentre, obligatoriamente hay que notificar el fallecimiento del peticionario, y al notificar el fallecimiento, pues tienen que enviar o reenviar hacia atrás, hacia el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, para que ellos tomen una decisión con respecto a su caso, y normalmente la decisión que toman es la revocación, porque está establecido por ley. Un familiar suyo, o un familiar precisamente de la persona fallecida, que por supuesto es para usted su sobrina o sobrino, y para la fallecida una hija o hijo, puede perfectamente continuar a través de un proceso que se llama reinstauración humanitaria para sustituir el peticionario. Así se llama el proceso, reinstauración humanitaria para sustituir el peticionario. Pero usted tiene que mandar esta solicitud de reinstauración humanitaria para que el Servicio de Ciudadanía le pueda admitir un sustituto de peticionario. Normalmente, este tipo de solicitudes son ponderadas, se toman su tiempo, y puede de que esta solicitud no sea aprobada. Hay casos donde nosotros hemos visto que sí, pero puede ser que no. A mí no me gusta dar este tipo de noticias, por eso me tomo mucho el tiempo para tratar de detallar y explicar esto, pero realmente a mí no me gusta dar noticias negativas, pero esa es la verdad. Buenas noches, adelante, ¿de dónde nos llama? Buenas, Santo Domingo. Mira, yo tengo ¿De una novia boricua. ¿De dónde nos Digo, llama? ¿De dónde nos llama? De Santo Domingo, Santo Domingo. Excelente. ¿Usted tiene un novio boricua? Una novia. Ahora novia. sí, una novia boricua. Entonces ella quiere, yo quiero que ella venga a vivir para acá. Entonces ella me dice dije, que no puede quedarse aquí, porque dije, ¿cuáles son los requisitos para quedarse aquí en Santo Domingo? Para ella quedarse en Santo Domingo. No, perfecto. Primero ella tiene que casarse con usted a través de este vínculo matrimonial. Ella puede solicitar una visa de residencia, y esa visa de residencia es otorgada precisamente en el Consulado Dominicano en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Cuando ya ella tenga esta visa de residencia, entonces empezamos a tramitar la residencia temporal en nuestro país. Luego, tengo que aclararle lo siguiente. La residencia temporal realmente es muy temporal, y la permanente también sigue siendo muy temporal. Y la definitiva, bueno, ahí se alivia un poco las cosas, pero la temporal hay que solicitar la renovación de la residencia cada año, o sea, que todos los años hay que estar solicitando la renovación de la residencia temporal hasta el 5º año. En el 6º año uno solicita la residencia permanente, pero también hay que estarla renovando con cierta frecuencia. Claro que ella puede perfectamente optar por la ciudadanía dominicana y obtener una segunda nacionalidad a través del matrimonio con usted, que sería su esposo. Pero lo primero sería que se case con usted, y luego de haber contraído nupcias, entonces solicita una visa de residencia para venir a la República Dominicana en condición de residente legal, de residente. Ese es el paso a seguir con respecto a la residencia dominicana y al proceso migratorio de la República Dominicana. El proceso migratorio de la República Dominicana es sumamente interesante. Sí, yo sé de que ustedes se están riendo. Lo que pasa es que a veces el audio trae consigo algún tipo de
fallo de origen y uno no escucha bien, pero... Yo escuché lo mismo que tú. Ajá, exactamente. No, pero yo lo que quiero es esa misma pregunta que hizo el caballero de Santo Domingo. Y si ok, se casa, ella solicita, hace todo su trámite, se hace residente temporal, todo eso. Y ya eso le da a él facultad para él poder viajar con ella como su esposo. También No, yo no. iba a preguntar eso mismo. Lo que va viene, ¿no? Lo que va viene, pero ella tiene que también hacer un proceso para permitirle a él poder viajar conjuntamente con ella. Por ejemplo, él le hace su proceso de residencia para la República Dominicana. Ahora, él quiere viajar con ella a los Estados Unidos con el objetivo de residir en los Estados Unidos, entonces ella tiene que hacerle una petición. Lo bueno de esto es que ella, siendo ciudadana de los Estados Unidos, puede pernoctar de manera permanente, residir de manera permanente en la República Dominicana, le hace una petición y cuando ya le salgan la entrevista consular al señor, entonces ellos se van con él con residencia para los Estados Unidos y ahí entonces empiezan a regularizar su situación. La otra posibilidad es de que aún estando casado con una ciudadana de los Estados Unidos, él solicite una visa de paseo para viajar por un corto periodo de tiempo a los Estados Unidos y el objetivo no es necesariamente permanecer durante mucho tiempo en el territorio americano. O sea, que si bien es cierto hay que hacer un proceso para que ella venga y resida en nuestro país de manera regular, de manera legal, él también tiene que hacer lo propio, o sea, ella tiene que hacerle una petición para que él pueda viajar junto con ella hacia los Estados Unidos si es el objetivo de residir en el territorio norteamericano. Tacón, preguntan que por qué es tan corto el tiempo de pedimento de una madre, o sea, de una hija A su madre. a su madre y a su padre. Excelente pregunta. Y tan lejos si es una madre a un hijo. Excelente Pero a un pregunta. hijo mayor de edad, y lejos. Sí. Pero Sí. si es menor de edad, no. Exacto. Nosotros en procesos migratorios norteamericanos tenemos lo que son los familiares inmediatos y los familiares de categoría preferencial. Los familiares inmediatos son los que solamente hay que hacerle una petición, inmediatamente se tiene la aprobación de la petición, se tramita todo el proceso de una manera acelerada. Porque los familiares inmediatos, como su apellido lo indica, hay una inmediatez, hay una necesidad inmediata de que ellos reunifiquen su existencia conjuntamente con la persona que le está pidiendo. Los que tienen una categoría preferencial tienen que colocarse en una fila, en una cola. Por ejemplo, los que tienen categoría F1, F2A, F2B, F3 y F4 son categoría preferencial, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un familiar como lo es un hijo ciudadano de los Estados Unidos pidiendo a papá o a mamá, eso es categoría inmediata y en menos de prácticamente un año, año y medio, ya papá o mamá estarían arribando a los Estados Unidos con el objetivo de residir de manera legal y permanente. Ustedes me preguntarán el motivo. Bueno, el motivo es, desde el punto de vista legal, es lo que contempla la norma. La norma es el Acta de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos y el Manual de Asuntos de Extranjería de los Estados Unidos, o lo que se conoce como el FAM. El FAM. Hay otras motivaciones, por supuesto, pero ya eso trasciende la cuestión legal. Pero lo cierto es de que cuando se piden familiares inmediatos, que son papá o mamá de ciudadanos de los Estados Unidos, hijos menores de 21 años de ciudadanos de Estados Unidos, o cónyuge, esposa o esposo de ciudadanos de Estados Unidos, son categoría inmediata. Los demás son categoría preferencial y tienen que ser colocados en una cola o en una fila, y según la disponibilidad de visas, ¿verdad?, para este tipo de categoría o para cada una de esas categorías de la categoría preferencial, entonces según eso pues se le irá entrevistando en el consulado de los Estados Unidos para la obtención de la visa de residencia. Pero duran más lo que es... Los hijos mayores de ciudadanos de los Estados Unidos, Sí. sí, claro, duran 7 años. Los hijos de mayores de 21 años de un residente legal permanente duran 6 años y 7 meses, según el boletín de visas, por supuesto. Y los saben jóvenes, ustedes, los menores de edad, los menores de 21 años son categoría inmediata que en menos de un año, año y medio ya estarían arribando a los Estados Unidos con el objetivo de residir de manera legal y permanente. Eso es. Seguimos con la llamada pendiente.
Entonces, cayó esa. uno de los temas que yo quise traer para el día de hoy es lo que se llama el permiso de reentrada. Quizás en algunos de los programas anteriores nosotros lo hemos tocado de una manera somera ante la pregunta de algún amigo televidente, y es que el permiso de reentrada o el reentry permit lo que hace es que le permite a un residente legal permanente, permítanme hacer un antecedente, darle alguna introducción acerca de este tema. Un residente legal permanente que acaba de adquirir su condición de residente tiene la posibilidad de residir en los Estados Unidos de manera legal. Pero así como tiene la posibilidad, es una obligación para él residir en el territorio de los Estados Unidos. O sea, así como es un beneficio, también es una obligación. Están obligados a residir en los Estados Unidos. Si de repente hay una necesidad imperiosa a no poder estar en ese territorio, pues entonces no solamente tienen que venir a la República Dominicana o al otro país de origen, sino que hay que solicitar un Reentry Permit, que es otorgado por 2 años, y luego se puede solicitar una renovación de 2 años más, y así por el estilo. Tenemos una llamada. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama? Estoy llamando de Villa Consuelo. Excelente. Su pregunta, por favor. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy pedido por mi esposa hace 8 meses, 9 meses. ¿Y su esposa es residente o Yo quiero ciudadana? saber, residente en los Estados Unidos. Muy bien. Yo quiero saber, ¿qué dura ese proceso? Bueno, estamos hablando de una categoría que se llama F2A, la categoría F2A. Es una categoría que el Boletín de Visas ha establecido que el tiempo de duración del proceso es current, pero antes de estar current, que significa actual, duraba un aproximado de 2 años, 2 años y 4 meses aproximadamente. Conforme la pandemia fue disminuyendo la capacidad que tienen los consulados para darle agilización a cada uno de los procesos, pues ellos tuvieron que ralentizar precisamente las categorías que no son inmediatas, sino las categorías que son preferenciales. En este tipo de casos, nosotros hemos visto cómo procesos que antes duraban 2 años y 4 meses, ahora están durando 3 años, 3 años y medio, 4 años, todo depende de la agilización con la cual usted mande cada uno de los documentos, la agilidad con la cual usted mande cada uno de los documentos que se les exige. O sea que si antes usted duraba 2 años y 4 meses en el proceso, ahora tiene que esperar un poco más, precisamente por lo que hemos hablado y por la cantidad de casos que hay pendientes en el consulado de los Estados Unidos. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Sí, bueno. ¿De dónde nos llama? Estamos de que Simón Bolívar. El Simón Bolívar Santiago, ¿verdad? No, capital. Ah, excelente, excelente. Adelante. Sí, el caso mío es un caso peculiar, porque mi hermano me pidió de Estados Unidos, y cuando a él le llegó la affidavit, él la rechazó, porque estaba en situación económica precaria. Ajá. Yo quería saber si uno puede reactivar esa petición. Una preguntita. ¿Quién rechazó el affidavit? ¿El Centro Nacional de Visas? Mi hermano me mandó los papeles, yo se lo envié a él allá, a Estados Unidos. Sí, perfecto. Yo creo que tengo ya la respuesta a su pregunta. Y esto no es poco común. Esto en ocasiones puede ser común, porque, por ejemplo, en medio de un proceso, el hermano al principio en la petición entendía de que ganaba lo suficiente y reportaba lo suficiente como para poder apoyar financieramente al nuevo inmigrante, que es el caso del amigo televidente. Cuando ya no se tienen los recursos necesarios como para poder otorgar el affidavit, se solicita el apoyo de un joint sponsor o un copatrocinador. El copatrocinador va a apoyar financieramente, ¿verdad?, en caso de que el nuevo inmigrante incurra en ciertas necesidades económicas. Pero obligatoriamente el peticionario, que es su hermano,
tiene que firmar el affidavit independientemente que gane poco o independientemente de que no gane lo suficiente como para poder apoyarle. Entonces, es obligatorio de que su hermano firme un affidavit, pero también se busque un copatrocinador para que ese copatrocinador que gana lo suficiente pueda apoyarle económicamente. ¿Se puede reactivar el caso? Depende. ¿Cuánto tiempo ha pasado con la plataforma abierta para que teniendo la disponibilidad usted, ¿verdad?, para que usted pueda mandar los documentos que les están requiriendo? Entonces, todo eso depende. El tiempo en el cual ustedes han dejado de utilizar la plataforma y llenar los documentos correspondientes, entonces todo esto depende precisamente de la agilidad, la disponibilidad de cada uno de ustedes para poder llenar cada uno de los requisitos que están contemplados en la plataforma. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Hello. Sí, buenas noches, adelante. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, le hablo de Santo Domingo, mi nombre es Virginia. Virginia, adelante. Sé que ustedes, se habla Virginia de Santo Domingo. Adelante. Sé que ustedes están hablando de asuntos migratorios, de asuntos de residencia. Sí. Pero el caso mío sería para una solicitud de visa. Perfecto. Soy la única persona en mi familia que no tiene visa americana, pero sí ha tenido visa Schengen por más de 10 años viajando a Europa. Toda mi familia viaja a Estados Unidos, residentes y ciudadanos. Siempre cuando uno o alguna vez va a solicitar, le dicen que tienen que tener carro, que tienen que estar casados, que tienen que estar trabajando. Yo no reúno ninguna de esas condiciones, ni tengo carro. Vivo alquilada, pero sí trabajo como 15 años manteniendo a una persona discapacitada. Con un hijo menor, tengo entrada, pago mi casa, pago mi luz, todos los impuestos, colegio, agua, teléfono, etcétera, y vivía afuera. ¿Qué usted me recomienda? Excelente. ¿Usted ha solicitado visa antes? ¿Perdón? ¿Usted ha solicitado visa en algún momento a los Estados Unidos? No, señor. Ah, excelente. No, señor. Excelente. Aquí es importante. No. Quisiera solicitar, por eso le digo. Sí. Quizás es el miedo lo que le ha detenido al momento de solicitar una visa. Yo sé que muchas personas hablan demasiado con respecto a los mitos y creencias acerca de la visa norteamericana. Y la verdad es que ella me dio un historial acerca de su vida personal y quizás de su vida laboral, y para mí es algo sumamente importante. Pero permítanme hablarle a grandes rasgos. No voy a tomar como referencia los elementos que ella me dio, pero sí le voy a establecer algunos parámetros que nosotros tomamos en cuenta. Para uno poder establecer una confianza con el oficial consular que tiene prácticamente una visa en sus manos para dársela o simple y llanamente rechazarle, normalmente uno evalúa varios parámetros, y los parámetros son parámetros familiares, parámetros laborales, parámetros académicos y parámetros económicos y, por supuesto, un buen motivo de viaje. Ese es el parámetro que en muchas ocasiones no necesita de los parámetros anteriores para que usted pueda tener la visa de no inmigrante, que es la visa de paseo. Cuando hablamos de parámetros familiares, es usted una persona casada, cuánto tiempo tiene de casada, tiene hijos, esos hijos son menores que dependen de usted, entonces ahí tenemos el parámetro familiar completo. El parámetro laboral, ¿es usted una persona que trabaja? ¿Cómo se llama la empresa donde trabaja? ¿Es usted estable en el trabajo? Y cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de más de 2 años con ese empleo. Entonces ahí estamos precisamente con el parámetro laboral. ¿Es usted una persona que egresó de alguna institución académica superior? Entonces ahí tenemos el parámetro académico. Pero además de eso, ¿es usted una persona que tiene maestría? Y yo le digo todo esto no porque hay que llenar cada uno de esos requisitos, sino porque uno de esos elementos o parámetros puede ser que dé al traste con la obtención de un visado hacia los Estados Unidos. Porque aquí lo que hay que demostrar esencialmente es que usted
simple y llanamente necesita una visa para ir por un corto periodo de tiempo y que usted está obligada a venir a la República Dominicana. Esa es la única presunción que hay que romper. ¿Por qué hay que romper esa presunción? Bueno, porque está contemplado en la ley de que todo solicitante de visa de no inmigrante potencialmente se puede convertir en un inmigrante. Esa es la sección que se llama la 214B y por el cual muchas personas son rechazadas al momento de solicitar una visa. Si usted entiende que... Pero ella ha demostrado que tiene Sí, pero arraigo esa es otra cosa. aquí, No solamente que no se va a quedar. que no se va a quedar. Entonces, hay algo importante que ella dijo, y es que ella tiene más de 10 años con visa hacia Europa, visa Schengen. Esto es algo sumamente importante. ¿Y por qué decimos que es sumamente importante? Porque esto lo que demuestra es que usted ha viajado a otros países, usted tiene un perfil de turista, y al tener un perfil de turista, eso le da garantías al oficial consular, esto le da ciertas garantías al oficial consular de que usted va a tener un visado y no se va a quedar a pernoctar indefinidamente en su territorio. Con esto concluimos por la noche de hoy. Le agradecemos a todos los amigos televidentes el gesto de su atención, todas las llamadas, prácticamente todas las llamadas de hoy fueron de Santo Domingo. Santo Domingo, sí. Santo Domingo, creo que una fue de Santiago. Una fue de Santiago. Y le agradecemos a todos por el gesto de su hubo una atención. de la Sursa de De aquí, la sí. Sursa. Ahí tenemos nuestro número de contacto para con este servidor, es el 829-278-0280. Ahí tenemos nuestra línea de comunicación directa para con este servidor y estamos prestos y dispuestos a servirle de la mejor manera posible. Gracias a todos por el gesto de su atención y hasta el próximo lunes. ¿El si Dios lo teléfono de permite. oficina? Bueno, a través de ahí nos Ok. contactan y la oficina estamos de mudanza. Ya no es en Villa Olga, ahora es en Los Álamos. En Los Álamos estamos en un espacio que entendemos será de gusto y de agrado de nuestros amigos que nos visitan allá en Hablemos de Migración. La cosa va bien. Va Más bien. o menos, más o menos. Vamos a la pausa y regresamos.